Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al desafío del amor para parejas, fase 3, volumen 3. Como siempre, Lindsay y Maru, que les acompañarán en estas 40 semanas del desafío del amor. ¿Cómo estás, Maru? Sí. Hemos vivido fase 1, la palabra del Señor diciéndonos cómo amar, fase 2, los ejemplos de matrimonio y ahora la fase 3, los conflictos que están alrededor del matrimonio. Al día de hoy hemos visto dos conflictos muy fuertes que arruinan el matrimonio. El último fue "aquí mando yo". Sin embargo, el día de hoy queremos compartir nuevamente conflictos. Conflictos que arruinan el matrimonio. Y para ello quisiéramos compartirles con Maru estos datos de investigaciones científicas acerca del matrimonio que es importante que todos tengamos en cuenta. Después de estudiar 650 parejas y realizar seguimiento durante 14 años, uno de los descubrimientos más sorprendentes es que la mayoría de las parejas felizmente casadas rara vez practican una escucha activa, es decir, escuchar sin emitir juicios y con una actitud de aceptación a los sentimientos y pensamientos del cónyuge, sino que incluso las parejas felizmente casadas pueden tener peleas a gritos. Eso está en el libro de las 7 reglas de oro para vivir en pareja del doctor John Gottman. Es interesante. Uno pensaría que la escucha activa pues podría resolver todos los conflictos. Y si bien los estudios muestran que el tener una actitud de escuchar sin emitir juicios y con una actitud de aceptación a los sentimientos o pensamientos del cónyuge realmente es lo ideal, lo que nos impacta de estos estudios es que inclusive se puede considerar parejas felizmente casadas aquellas que tienen conflictos y que inclusive pueden llegar a momentos hasta levantarse la voz. Al menos eso dice estos estudios. Las parejas tienen distintos estilos de conflictos. Unos evitan las peleas, otros pelean con frecuencia. Otros solucionan sus diferencias mediante el diálogo y sin siquiera levantar la voz. Hermano Lincoln, entonces, ¿cuál de estos es el mejor? Seguramente aquellos que ni siquiera pelean. Tal vez aquellos que pelean con frecuencia, pero que no se gritan o no se tratan mal. O tal vez algunos que solo usan la escucha comprensiva con el diálogo. Pero la verdad es la siguiente. Ningún estilo es mejor que los demás, siempre que funcione para ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen parejas, por ejemplo, que evitan el conflicto, que tienen una actitud perdonadora, tanto el uno como el otro. Entonces, está bien que ni siquiera muchas veces se dan el tiempo de hablar de los detalles que trajeron al conflicto, siempre y cuando los dos estén suficientemente conscientes del pensamiento del otro. Por ejemplo, algunos que pelean con mayor frecuencia, sin llegar a la violencia, sino simplemente a discutir enérgicamente los temas mientras no se falten el respeto, pues encuentran la manera de saber que el otro está tan apasionado e interesado en los temas a solucionar. O aquellos, inclusive, que buscan el diálogo a través de la escucha activa y simplemente a través de su silencio y de hablar por turnos, pues solucionan sus problemas. ¿Cuál es el punto de esto? Es que los dos tienen que estar en un acuerdo en su forma o en su estilo de conflicto. Los problemas surgen cuando uno de los cónyuges quiere solucionar un conflicto mediante el diálogo, mientras que el otro prefiere ver la televisión. O alguno quiere solucionar el conflicto en el momento y se pone más enérgico y sube la voz, mientras que el otro simplemente pues no quiere saber nada acerca de ello. Entonces, no tiene que ver en la forma como uno tiene un conflicto o una forma de solucionar el problema, ya que el deseo genuino por tener una solución ya es por sí algo bueno. El punto es que el estilo de conflicto debe estar en común acuerdo por las dos partes. Las discusiones no necesariamente dañan al matrimonio, como sí lo hace el silencio cuando se rompe la comunicación. Hermano Lincoln, este estudio entonces muestra que las parejas felizmente casadas inclusive pueden levantarse la voz
pueden discutir, pueden ser enérgicos en sus puntos de vista, pueden estar de acuerdo con no estar de acuerdo con la otra persona totalmente. Quiere decir que realmente lo complicado y lo difícil no es que una pareja se hable constantemente o que existan discusiones. Lo grave es cuando ya las discusiones no existen más. Cuando llega el silencio y se rompe la comunicación. Ahora, muchos podrían decir, sí, es verdad que uno tiene que comunicarse, pero bueno, a veces se nos pasa y cuando a mí se me pasa, pues mi esposa sabe que ya puede hablar conmigo. Pero muchas veces endurecemos tanto el corazón que muchas veces Dios puede permitir que tu corazón quede endurecido. No puede ser, hermano Lincoln. Bueno, honestamente, cuando me peleo unas horas o unos días, pero nunca me he peleado más de 2 semanas con mi mujer. O nunca me he peleado más de 2 semanas con mi marido. Pero algo interesante es que nosotros podamos entender que no podemos jugar con fuego y que las discusiones, si bien no necesariamente dañan al matrimonio, sí lo hace el silencio cuando se rompe la comunicación. Para ello, el día de hoy quiero traerles un testimonio de lo endurecido que puede quedar un corazón que se rompe con la comunicación. Esposos turcos que no se hablaron 27 años mueren el mismo día. Esta es una noticia que de hecho les coloqué en la leyenda inferior para que ustedes mismos lo puedan revisar. Abdullah, de 83 años, y Kupra, de 82 años, estaban casados desde 1945, es decir, por 62 años. Sin embargo, fueron presa de conflictos que arruinaron su matrimonio. Y tras no poder ponerse de acuerdo, surgió la declaración, no me hables. Y así fue. No se dirigieron la palabra por 27 años, pero en algo sí se pusieron de acuerdo. Murieron el mismo día con 2 horas de diferencia. Abdullah y Kupra se enamoraron a la tierna edad de 19 y 17 años. Deseaban casarse, pero sus respectivas familias lo prohibieron, por lo que se escaparon y formalizaron en 1945. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia de amor de Romeo y Julieta! ¿Pero qué pasó? En los 37 años siguientes vivieron como una pareja feliz y, al no poder tener hijos propios, decidieron adoptar a un sobrino, pero en ese fatídico año tuvieron una pelea conyugal tras la que no se dirigieron más la palabra en los 27 años siguientes, pese a los intentos de reconciliación de sus familiares. Abdullah se mudó al sótano, que también incluía una tienda. Tras el funeral, el hijo adoptivo dijo a la prensa que la pareja se quería muchísimo, pero que al mismo tiempo eran muy orgullosos. Insistimos mucho en que ambos volvieran a hablar, pero no pudimos superar su necedad. Se querían mucho, pero su obstinación fue rota solo por la muerte. Conseguí esta fotografía para compartirles. Del lado izquierdo ustedes puedan ver lo que dice la lápida de Abdullah y vean cómo dice el momento de su deceso es el 19 del 6 del 2009. Del lado derecho veamos el caso de Kupra, el 19 del 6 del 2009. Murieron el mismo día por 2 horas de diferencia. ¿Se dan cuenta lo terrible de endurecer nuestro corazón? ¿Se dan cuenta lo terrible que es de vivir en un momento de rencor por algo que con el tiempo tal vez ni recordaremos? Es por eso que el día de hoy quiero compartirles el conflicto número 3 que arruinó a esta pareja y que está listo para arruinar nuestros matrimonios. El conflicto número 3 es no me hables. No me hables. Este es un rompimiento, una ruptura de la comunicación de una pareja. Pero, ¿cuáles son los 5 errores de la comunicación que están listos para acabar con nuestros matrimonios? Número 1, más palabras es mejor. Eso es lo que creemos. Pero recuerden que la comunicación es conexión con el otro y no simplemente palabras. Los problemas de las parejas no surgen directamente de la falta de comunicación como muchos creen.
Los errores de comunicación en la pareja se deben muchas veces a miedos, a falta de madurez, que empiezan a generar una actitud defensiva en la otra persona. Y una persona puede toparse con la dificultad de que, a pesar de hablar con frecuencia, sufre todavía de conflictos en su relación. A pesar de que es un paso imprescindible comunicándose con otra persona, no siempre eso va a resolver el problema. Esto se debe que simplemente la comunicación no es necesariamente hablar, sino que tiene que haber una conexión con la otra persona. Es importante conectar primero con el sentimiento o con lo que la otra persona está pasando. Incluso aunque estés en desacuerdo, puedes estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Puedes conectarte con tu pareja a través de una actividad en común, reconocer los esfuerzos que el otro esté haciendo e incluso compartir tiempo con esa persona, aunque no hablen los dos. Escuchar al otro, el ser empático, ponerse en el lugar del otro, podría decir que es una de las mejores formas de comunicar y muchas veces no requiere tanta vana palabrería. Segundo error de la comunicación: tú deberías saber lo que pienso, cuando la respuesta es que tenemos que ser más intencionales. Este punto de por sí, no sé si lo sabían, pero es pecado. Mujeres, sobre todo me enfoco en ustedes, porque normalmente es lo que una mujer espera de un varón, que después de tiempo, pues le adivine la mente, pues que, como dicen por ahí, le nazcan las cosas. Y recuerden, la adivinación es pecado. Esta se trata de uno de los errores más frecuentes de la comunicación. Y esto se produce cuando una persona considera que le puede adivinar los pensamientos de la cabeza del otro. Y este es un error que tiene que ver con la creencia de que se conoce tanto a la otra persona que se empiezan a suponer cuáles son las intenciones y los pensamientos más ocultos de su pareja. Ah, sí, seguramente está pensando esto, y seguro esto. Claro, sí, claro, es que tú y esto y lo otro. Este tipo de comunicación genera tantos malentendidos. Se suponen tantas cosas, se pierden las oportunidades de conocer mejor a la otra persona, olvidando que somos personas que estamos en continuo cambio, que la persona que tú crees que conoces hace 14, 15 años, pues no es la misma, y la estás juzgando por un pensamiento preestablecido en vez de preguntar. Recuerda, la adivinación es una forma de control sobre otra persona. Wow, tercer error de la comunicación: ceder y no expresar los sentimientos. Llega un momento que la persona te habla tanto, punto número uno, que te quema la cabeza. Punto número dos, dice que debes saber lo que piensa. Ya en el tercer punto, tú cedes y ni siquiera quieres expresar tus sentimientos. Y la solución es ser honesto. Si uno o ambos en la relación huyen al conflicto, es probable que se repriman emociones con la finalidad de agradar a la pareja. Y si bien esto puede generar una tranquilidad temporal, a la larga uno va perdiendo el deseo, va perdiendo la alegría, va perdiendo el gozo de compartir. Y sabes qué, la relación empieza a deteriorarse. Evidentemente, evitar los conflictos parece que fuera una idea conveniente, sobre todo en los hombres, que llega un momento que dice, ya para que no moleste, ya para que no pelee, ya para que no salga con sus cosas. Sí, sí, mi amor, lo que tú digas. Tenemos que tener presente que es inevitable saber y entender que no somos perfectos y que las relaciones y que los conflictos son parte natural del matrimonio. Es importante no quedarse con los brazos cruzados, hacer algo al respecto. Puede decirse que existen conflictos que son inclusive necesarios y no es conveniente evitarlo. En los casos de que consideres que tu pareja se equivoca, por ejemplo, en algo y tú no estás de acuerdo respecto a alguna decisión, pues es importante que le señales esto. Si no, terminarás como Aquila y Priscila. Las personas que buscan evitar el conflicto muchas veces tienen la tendencia a sentirse culpables, sentir culpa. Y la culpa se entiende como un sentimiento que tú le empiezas como a deber a alguien. Y no tienes derecho a exigir, no tienes derecho a reclamar, no tienes derecho a expresarte, no tienes derecho de generar, no tienes derecho a desarrollarte como un hombre o como una mejor, o como una mujer. ¿Y qué crea eso en ti? El punto 4, una actitud defensiva y confrontativa. Llega un momento que de tanto ceder y no expresar mis sentimientos, pues estoy a la defensiva, estoy confrontando y me pierdo la solución a ese error de comunicación, que es la escucha activa.
Es que cuando me dice algo empieza a hablar y siento que me ataca. O como lo hemos aprendido con Maru, el cambiar el, tú me haces sentir así, tú me denigras, es que tú me humillas por el, me siento, yo me siento denigrado, yo siento como que no me escuchas, yo me siento humillado, que no es lo mismo que decirle a una persona, pues tú me haces, tú me haces, tú me haces. Esa actitud defensiva y confrontativa no permite que nos escuchemos activamente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces al tener esta actitud nos damos cuenta del quinto error de la comunicación, que es no saber comunicar a la pareja. Parece que comunicar simplemente son palabras, cuando debemos usar los 5 sentidos. ¿Y qué quiere decir eso, hermano Lincoln? Quiere decir que si yo me paro delante tuyo y tú me dices que quieres hablar conmigo, pero yo tengo el celular en mi mano, todos ustedes mientras ven mi cámara, pues se fijan en lo que hago con la mano. Yo estoy hablando, pero les llama la atención lo que tengo en mi mano, porque es un error de comunicación, estar haciendo otra cosa, porque no llega el mensaje. Y de hecho esto no es un invento mío, quiero compartirles un estudio, que es uno de mis favoritos. ¿Sabías que si no sabes cómo decirlo, lo que dices apenas cuenta? Según la regla de Mehrabian, un psicoterapeuta muy famoso, la regla del 55-38-7, el lenguaje verbal solo representa un 7%, lo que dices, del total de la comunicación, por lo que, ante una incoherencia entre lo verbal y lo no verbal, confiaremos en lo que vemos y no en lo que oímos. Y hicimos este ejercicio en un momento. Yo me acerco a Maru y le digo, ¿sabes lo importante que eres para mí? ¿Sabes cómo te amo? Maru me mira como asustada. ¿Qué te pasa? Lo toma mal. Lo toma mal. Y de la misma manera al revés. Cuando uno va a decir algo que es durísimo, pero uno lo dice de la mejor manera, cuidando el tono, la voz, y solo representa un 7%, aún las peores noticias, pues se podrán tomar de otra manera. Y este gráfico me gusta bastante, es la regla de Mehrabian, justamente. Y miren cómo ustedes puede verse aquí graficado en este gráfico pastel. 7% es lo verbal, 38% es lo vocal. ¿Qué quiere decir? Las pausas que damos, el tono, si es suave, y el tiempo en que nos damos de poder hablar. Y miren, el 55% es lo visual. Si me ve que ando con el celular, creerá que el mensaje no es muy importante. Si no le veo a los ojos, creerá que le miento. Si nota que yo estoy mirando, moviendo la cara, haciendo subtítulos, si bien no hablo, pues en ese momento se pierde la comunicación. Y vean ustedes en la parte inferior lo que dice. El 93% de lo que hablamos es no verbal. El 93%. Entonces, más que cuidar lo que decimos, deberíamos cuidar el cómo lo decimos realmente. ¿Se dan cuenta cómo estos errores de la comunicación hacen que se rompa este punto? Bueno, Lincoln, muy lindo todo, muy lindo los datos científicos, estadísticos, muy lindo estas reglas terapéuticas, pero ¿qué aplicación tienen en nuestras vidas? Porque uno sufre. Uno sufre y cuando uno sufre, cuando uno es lastimado o lastimada, el no me hables, pues es un lugar para no volver. Lo vimos en Abdullah y Kupra, esta pareja, 27 años sin hablarse. Y se fueron a la tumba así, el mismo día. Está corroyendo eso. Sí, pero es que usted no sabe lo que me han lastimado. Y para eso el día de hoy quiero invitar a una pareja que nos puede hablar muy bien acerca de este tema de no me hables. En la región de Uz había un hombre íntegro, intachable. Dice que temía a Dios y era apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y era dueño de muchísimo. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes, 500 asnas, servidumbre, muchísimo, ¿sí? Y dice que era el personaje más rico de toda la región. Dice que inclusive era tan santo que hacía banquetes y purificaba a sus hijos, y si ellos no estaban presentes, pues se levantaba muy temprano y levantaba un holocausto por cada uno de sus hijos por si habían ofendido a Dios. Imagínense. Sin embargo, fue tremendamente probado y dice la palabra que llegó Satanás a la presencia del Señor y el Señor se regodea de la vida de Job y le dice, ¿no has visto a Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Dice, bueno, este te sirve porque lo has cubierto, le has dado tanto, lo has prosperado, pero permite
que llegue la desgracia a su vida. Quítale las cosas económicas y verás cómo va a recriminarte. Y ustedes saben lo que pasa, justamente. Job pierde prácticamente todo lo que tiene. ¿Sí? Llega un mensajero y le dice, mire, los bueyes que araban, los asnos, todo, nos atacaron y se lo llevaron todo. ¿Sí? No había terminado de hablar y le llega otro mensajero y dice, el fuego de Dios cayó del cielo. ¿Y qué pasó? Se consumió todo, quemaron ovejas, quemaron criados, se acabó todo. No había terminado de hablar y ya dijeron, vinieron unos salteadores y se llevaron los camellos, se llevaron todo, mataron a todos. Y no había terminado de hablar cuando le dijeron, nos asaltaron en la casa donde había banquete de tus hijos y los mataron a todos. Imaginen este punto. En una de las frases que más me impacta de Job, donde él dice, desnude vine del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor me ha quitado, el Señor me dio, bendito el nombre del Señor. Y sabemos lo que pasa. Satanás vuelve a arremeter contra su vida y no solamente ha perdido lo físico, la prosperidad, sus hijos, que es fruto también de su vida, sino que cae con una terrible peste y una enfermedad, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y a pesar de esto, Job no maldijo al Señor. El Señor me ha dado, el Señor me ha quitado, bendito sea el nombre del Señor, aunque me mate, he de confiar de él. Sin embargo, ahí no terminaría el suplicio de Job, porque en ese momento llega una de las frases más terribles de parte de su amada, de parte de su esposa, de parte de la mujer que en el momento de dificultad debía honrarlo, debía guiarlo, debía consolarlo. Fueron de ella misma que vino esta terrible frase que el día de hoy estamos hablando. Pero vamos a profundizar. Job capítulo 2, verso 9, la frase de la mujer de Job dice, ¿aún retienes tu integridad? Ya maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar las mujeres fatuas has hablado? Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué duro lo que acabamos de ver. La mujer que en su momento él había puesto su cabeza sobre su seno, la mujer que conocía de él en la intimidad y le había dado 10 hijos, estaba dando la espalda de tal manera que entre líneas pareciese que no solamente quiere hacerlo caer y parece que fuese usado por Satanás, sino que también le desea la muerte. Pareciese que todo lo que escuchó hablar Job diciendo Dios me dio, Dios me quitó, confiemos en el Señor es bueno, el Señor es fiel, se tradujo en no me hables más. No quiero escucharte más. ¿Sabes qué? Si vas a decir algo, maldice a Dios y ya muérete. Wow. Sin embargo, mira la respuesta de Job. Job, que podría haber atacado a ella directamente, tiene una escucha comprensiva de la cual hablamos el día de hoy. Y no le dice, eres tú una necia, eres tú una fatua, sino que le dice su respuesta. Y es como una de las mujeres que son necias has hablado. Le dice, tú has sido una mujer sabia. Eso que estás diciendo no proviene de ti. Eso proviene de las mujeres que son necias. Ella no habría hablado de ese modo normalmente. Su respuesta hace evidente que la sabiduría y la paciencia de Job abraza aún a su esposa. Y le dice, aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal. Dios realmente había atacado a Job, pero su esposa también. Por eso él la incluye, le dice, los dos estamos viviendo esto, pero aceptaremos el bien, amor, pero no el mal. Y parece que eso la enloquece aún más. ¿Por qué no te mueres? Le dice. Ya no me hables, ya no quiero escuchar esto. La mujer está atravesando mucho dolor. Luego de esto, capítulo 2, vamos a ver que Job continúa atravesando muchos problemas. Su mujer ya no lo va a acompañar. Esta será prácticamente una de las últimas veces que escucharemos la voz de su esposa, o al menos la última, y las últimas palabras son, muérete, no te quiero escuchar. Y de hecho, vamos a ver el repudio del que no te quiero oír, el repudio de no quiero escucharte más, el repudio de oírte es repugnante para mí.
podríamos ver en la mujer de Job el fastidio y el repudio de escuchar a su marido. Y para los que piensen que tal vez estoy argumentando de más, para aquellos que creen que las palabras, si bien tal vez fueron breves pero mortales, pero no mucho más que eso, miren lo que sigue diciendo en Job capítulo 19. Job está totalmente caído y hay algo que le duele en su corazón. Dice el verso 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Job estaba pasando un momento que él no había planeado. Él se sentía solo, perdido, se sentía totalmente angustiado y ahora estaba siendo desaprobado por su mujer. Parece ser como que Satanás se encendió a su mujer también contra él. No solamente para ser una tentadora, sino alguien que le atormenta, porque aquí ya ni siquiera le habla, pero su cara es de fastidio, es de te repudio, es de ojalá ni siquiera abrieras la boca, ya no me hables. Parece que había poca pasión de Dios en ella. Estaba amargada, estaba enojada contra Dios por la pérdida no de uno, no de dos, sino de 10 hijos. Ella venía de tener comodidades, tenía propiedades y ahora las había perdido todas. Es interesante la literalidad de esto, porque mientras Job estaba siendo carcomido por una enfermedad hasta los huesos en lo físico, a través de su relación matrimonial también estaba siendo carcomido, o al menos así lo dice Proverbios 12. La mujer virtuosa es corona del marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Qué tremendo esto. Qué tremendo porque esta mujer trata así a un hombre que sería el sueño para cualquier mujer. Job era el sueño de cualquier mujer. Era esposo, líder fiel, proveedor, protector. Cualquiera que conoció el rol bíblico que había desempeñado Job sabía que esta era una etapa en la vida de Job. Job era el mejor creyente, era el más espiritual, tenía una relación con Dios maravilloso, era intachable, recto, dice la Biblia que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía muy buenas características, pero no era suficiente. Hay algo que aprender de este matrimonio, que ejemplifica él, no me hables, estoy molesta, estoy en un momento de dificultad, lo perdí todo. No soporto siquiera que abras la boca. ¿Saben qué es esto? Es un desafío. Y es un desafío llamado amor. Y esta es la imagen. Un Job en un momento de dificultad. Y esto es lo que recibe. No te quiero escuchar, no me hables. Me apesta tu aliento. Hay repudio. Hay dolor y amargura explotando en la vida de esta mujer. ¿Cómo lo expresa contra su esposo? Por un sufrimiento. Ojo, esta mujer tiene razones. Y las razones es, he perdido a mis hijos. Lo he perdido todo. ¿Cómo reaccionarías si te llegara la noticia de que has perdido a tus hijos? Al día siguiente ya perdiste tu patrimonio y ya perdiste a tus hijos. Nuestra fe va a ser puesta a prueba y muchas veces se nos va a atacar donde más nos duele. Es tremendo lo que está pasando a esta pareja. Esta pareja está entendiendo y está viviendo lo que es realmente no me hables. Ya se rompió la comunicación. El dolor es demasiado grande para que tú y yo sigamos juntos. Pero quiero contarte un poco más el día de hoy acerca de la esposa de Job. La historia de Job gira en torno a un hombre que pierde todo. Sin embargo, también afecta a su esposa. La ruina total de la hacienda, la pérdida de todo el ganado, la matanza de los criados y los 10 hijos muertos eran también sus hijos. Excepto por la enfermedad, ella había pasado por los mismos sufrimientos que Job. Entonces ella no se está quejando de balde. Obviamente que no podemos excusar el decirle a su marido, muérete. Aún tu aliento me da asco, pero está sufriendo. La Biblia muestra una aparición muy breve de esta mujer. Ni siquiera nos da su nombre. Se nos presenta al principio que le dio 10 hijos, a quienes cuidó al igual que su hogar, en Job 1:2. Cuando Job lo perdió todo, su esposa no se salvó del sufrimiento. Perdió a sus hijos, su riqueza, las comodidades y ahora también la salud de su esposo.
Estaba lidiando con un dolor y una confusión que era inmensa. La esposa de Job es recordada por su declaración: maldice a Dios y muérete, de Job 2:9. Pero es esencial recordar que ella también estaba en un estado de profunda angustia. Su declaración es una expresión de su propia desesperación y no necesariamente un intento de desviar a Job. En eso quiero ser claro, porque cuando tenemos una visión de espectadores, es fácil juzgar a la mujer de Job. Pero cuando juzgamos como alguien que ama y tratamos de ponernos en el lugar de Job, pues ama a su esposa, pues es su propia desesperación la que está hablando y no necesariamente intenta desviar a su marido. Como hombres y mujeres libres en el Señor, que han alejado de sus vidas el rencor y la falta de perdón, entendemos que, si bien las palabras de la esposa de Job son una daga en la espalda, es crucial reconocer que vino de un lugar de un profundo dolor, en un momento de debilidad. No vio esperanza ni razón para seguir viviendo y se preguntó por qué su esposo aún mantenía su fe, por qué su esposo se mantenía aún en paz. Hermano Lincoln, yo no estoy de acuerdo. Perdón, pero para mí una mujer que en un momento de dificultad te repudia, en un momento de dificultad te dice que mejor que te mueras y que mejor no le hables, pues ya mostró quién es. Ya mostró qué tipo de compañera tienes. O tipo de compañero, el hombre es indistinto, puede hacer lo mismo. Alguien que te falla en el momento más difícil, pues no necesita estar contigo en los momentos buenos. Y el corazón es duro. Ahora entendemos por qué Abdullah y Kupra nos hablaron por 27 años y murieron el mismo día. Bueno, Lincoln, esto es un desafío, sí. Pero yo te escribí algo para ti. Escribí algo para nosotros. Porque es fácil mirarlo de lejos, pero recordemos que todos enfrentamos tiempos de debilidad y de duda. Y la esposa de Job no es la excepción. Quiere decir que entre más misericordia mostremos con la esposa de Job, más misericordia se mostrará con nosotros. Porque así como ella no fue exenta de haber pasado un momento de dificultad, ¿por qué nosotros sí seríamos exentos de hacerlo? Esto nos enseña sobre el poder de las palabras y la importancia de elegirlas cuando estamos en un estado de confusión mental. Personalmente es lo que yo creo. Para mí la mujer estaba totalmente confundida. Hay un término en medicina, estaba estuporosa. Hacía cosas sin tener ningún tipo de comprensión. De hecho, en el término legal, una persona que está en un estado de este tipo y se confirma que estaba estuporosa, de hecho puede salir de la cárcel si ha hecho algo que no estuvo bien, porque no estaba en sus cabales. Si legalmente es así y si médicamente es así, ¿por qué nosotros no podíamos comprender que esto fue así? Es durísimo lo que la Biblia comenta. Este hombre, hombre justo, recto, temeroso de Dios, un hombre que tenía comodidades, que vivía feliz, que tenía una esposa, que tenían hijos, perdió todo. ¿Sí? Y la historia se cuenta así: perdió todo él, fue con una gran enfermedad y inclusive fue repudiado por su propia esposa. Pero lo que no se cuenta es que la mujer también lo pasó. A excepción de la enfermedad, todo lo demás también lo pasó la mujer de Job. Y la Biblia dice que si bien abandonó a su esposo, si bien le deseó la muerte y lo repudió, la palabra enseña que así como fue restaurado Job, Job también restauró a su esposa y nos mostró que a pesar de haber recibido el no me hables, a pesar de haber recibido el me da fastidio verte, el experimentar la restauración de Dios hace un milagro que no lo puede hacer la voluntad humana. Al menos eso dice Job, capítulo 42 y verso 12. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Llegó a tener 14.000 ovejas, el doble, ¿se acuerdan? Tenía 7.000. 6.000 camellos, el doble, tenía 3.000. 1.000 yuntas de bueyes, el doble, tenía 500. Y 1.000 asnas,
también el doble. Y sigue diciendo en los versos del 13 al 14, tuvo también 7 hijos y 3 hijas, Gemina, Kesia y Keren Hapuk. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios le dio doble de todo a Job, pero solo le dio los mismos 10 hijos que tenía? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie puede reemplazar a los hijos, y aunque estén muertos, nunca dejan de ser tuyos. Job no tiene 10 hijos. Job tiene 20. 10 están en la presencia del Señor, cuidados, amados, guardados. Y ahora tiene 10 hijos vivos a su lado. Y la Biblia comenta el nombre de sus 3 hijas, Gemima, Kesia y Keren Hapuk. Gemima significa el brillo del día, el brillo de un nuevo comienzo. Gemima significa canela o casia, que es algo fragante. Y Keren Hapuk significa como una vasija de pintura, como una especie de cuerno de maquillaje. La idea es que eran tan hermosas que no necesitaban nada de esto. Eran como el brillo del día, eran como alguien que se arregla y se pintan, eran como un aroma fragante. Así de hermosas y así de benditas fueron las generaciones de Job. Verso 16. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. La pregunta es, ¿con quién tuvo estos hijos? ¿Con quién vivió estos años? ¿Con quién los compartió? Y la respuesta es sencilla. Con su esposa. Job fue restaurado para restaurar. Job fue llenado para poder llenar. Job fue limpiado para poder limpiar. Job fue perdonado para poder perdonar. Ese es el desafío del amor. ¿O crees que al Señor se le escapó del plan y dijo, esta mujer le dijo lo que no debía? Dios permitió esto también, doloroso, denigrante, humillante, como una daga en la espalda. Pero lo permitió para crear en Job algo que solamente podría ser creado por las manos de aquel que hace lo imposible posible, algo llamado perdón. Y este conflicto estuvo a punto de arruinar este matrimonio. Este conflicto, número 3, que es, no me hables. Estoy seguro, porque conozco a Dios, porque conozco su palabra y conozco ese corazón, que es único, que quien fue a buscar a su mujer fue Job. Ella le dijo, no me hables. Pero él le habló. Hermano Lincoln, pero, claro, ahora ya estaba sano, claro, ahora ya había estabilidad, claro, ahora ya había recibido otras cositas, ¿no? Permíteme darte un consejo. Nunca, nunca, nunca hables de la mujer de alguien más. Nunca, nunca, nunca te metas en la relación matrimonial de otra persona si no es para bendecirlos. Si no te estarías encontrando con el marido que no es su esposo, sino que es el Señor. Así se presentó el Señor a Pablo en camino de Damasco. No te metas más con mi esposa. Yo he venido a restaurarla. Pero esta te ha dicho no me hables. Esta te ha dicho que aquí manda ella. Ella te ha dicho de todo. Te abandonó, te fue infiel. Oseas, Gomer, tantas historias. Pero él sigue buscando a su esposa. Y sigue inclusive no difamándola y tomando su lugar. Job fue limpiado para limpiar. Y Job fue rechazado y conoció el rechazo para nunca más rechazar. Por eso, el día de hoy, vamos a ver la promesa número 3 para sacar al no me hables de nuestras vidas. Y es, cuidaré mis palabras. Si tienes un esposo o una esposa con la actitud de Job, bendito sea el Señor. Si tienes una capacidad de perdonar cosas tan graves que otra persona no lo podría hacer, gloria a Dios por ese esposo, por esa esposa. Pero la promesa está en nosotros. Yo debo cuidar mis palabras.
Cuidaré lo que digo. Cuidaré el cómo lo digo. Y cuidaré el cuándo lo digo. Justo el día de hoy estudiamos esto. ¿Cómo me estoy comunicando a mi pareja? ¿Y saben qué? Estas partes son maravillosas en el desafío del amor, pero no son soluciones mágicas. Ustedes no saben la cantidad de veces que terminamos esta sesión con mi esposa, nos quedamos casi que a oscuras, lloramos, hablamos, nos pedimos perdón y cosas que no les contaría a ustedes, porque ni siquiera les interesan, porque son cosas que cada matrimonio debe trabajar. No hay una fórmula mágica, no hay un estudio diafisario que cambia tu matrimonio. Hay trabajo constante. El de reconocer que al que mucho se le perdona, mucho ama. Vamos a anotar nuestra promesa número 3. Cuidaré mis palabras. ¿Qué tal podérselo decir a la esposa? Cuidaré mis palabras. Cuidaré lo que digo. Cuidaré cómo lo digo y cuándo lo digo. Y perdón si alguna de mis palabras te hayan hecho sentir repudiada y si alguna vez salió de mi boca el no me hables. Los momentos de dificultad van a estar siempre, porque en este mundo hay aflicción. Pero lo importante es que el sabio aprende de sus errores y aún más aprende de los errores de los demás. Esta es mi promesa, no para ti, sino para el Señor, por el bien de nuestro matrimonio. Y todo aquello que les gustaría prometer, todo aquello que les gustaría vivir. Les animo, después de estos tiempos donde en cierta forma estamos algo expuestos, a vivir la intimidad de un tiempo matrimonial juntamente con tu pareja. Esa será la mejor manera de que podamos vivir el desafío de la. Acompáñame a orar. Amado Señor, gracias Padre por el matrimonio, gracias por la vida, gracias por los momentos de dificultad, Señor. Saca de nosotros todo no me hables, saca de nosotros todo rencor, Señor, y que podamos volver a ti, a ser limpiados, a ser sanados, para poder hacer lo mismo con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. No permita, Señor, que el no me hables se vuelva en nuestras vidas tan natural que endurezca nuestros corazones, que pase como tantas parejas que no se vuelven a hablar, llega la muerte y ni siquiera pudo haber habido y ni siquiera pudo existir reconciliación y perdón. Gracias, Señor, por cada una de las parejas aquí congregadas que nos enseñan el valor del perdonar. Te damos gracias. En tu nombre oramos. Amén. Y hasta acá llega la grabación del día de la fecha.